Hola, esto es África 7 días, un programa semanal en el que analizamos la actualidad más destacada del continente africano. Comenzamos con los titulares. La situación de los migrantes de origen africano en Túnez es alarmante. Después de enfrentamientos con la población local en la ciudad portuaria de Sfax, cientos de ellos han sido deportados de manera forzosa a zonas desérticas en las fronteras con Argelia y Libia, sin acceso a alimentos ni agua. En la región de Tigre, al norte de Etiopía, se ha generado una preocupante situación tras 2 años de conflicto armado. Hoy existe un elevado riesgo de hambruna que amenaza a la población, una situación que se ha visto agravada por un escándalo relacionado con la malversación de la ayuda humanitaria. Y para finalizar, nos trasladamos a Londres, donde se está llevando a cabo una destacada exposición que pone de relieve la fotografía como herramienta para explorar la historia del continente africano y construir nuevos relatos. Comenzamos nuestro recorrido de la actualidad africana en Túnez, donde la situación de los migrantes de origen africano es motivo de gran preocupación. En los últimos días se reportó un incidente en la ciudad portuaria de Sfax, la segunda en importancia en el país y principal punto de partida de la migración irregular hacia Europa. Solo está a 150 kilómetros de la costa italiana. Allí, un ciudadano tunecino presuntamente fue apuñalado por 3 migrantes. Este incidente ha desencadenado una ola de odio y violencia que ha venido gestándose desde hace meses por parte de la población local. Según testimonios recopilados por periodistas, alrededor de 1.200 migrantes, incluyendo mujeres y niños, fueron expulsados por las fuerzas de seguridad hacia las fronteras con Libia y Argelia, donde se encuentran abandonados en medio del desierto sin acceso a alimentos ni agua. Es importante destacar que la situación ya difícil de los migrantes de origen africano en Túnez se ha agravado aún más tras los comentarios extremadamente violentos que el presidente tunecino Kais Saied realizó contra ellos en febrero. Para comprender lo que está pasando allí, hemos entrevistado a Amin Snoussi, periodista y activista político tunecino, quien nos brindó detalles sobre la situación de los migrantes expulsados por las autoridades tunecinas. Lo que sabemos, al menos por el contacto directo con los migrantes sobre el terreno, es que no tienen agua. Ese es uno de los grandes problemas. Recientemente hemos sabido que las autoridades libias han enviado algunas botellas de agua, pero llevan varios días sin agua. Tienen muy poca comida y muchos de ellos están heridos porque han sido golpeados por la gente de Sfax y también por las autoridades. Así que están en condiciones bastante difíciles. Et du coup, ils sont dans des conditions assez difficiles. Et évidemment, tout Y cela s'est obviamente fait sans todo qu'il y ait esto ha aucune, sucedido il y a sin que aucune haya habido communication ninguna officielle comunicación par rapport au oficial del gouvernement gobierno en la que qui hubiesen assume cette reconocido politique. su política de Cependant, le deportación, travail lo des que ONG et des dificulta aún personnes qui más el souhaitent trabajo de las intervenir ONG y de las pour aider les personas que migrants quisieran ayudar a semble los difficile migrantes, parce porque qu'officiellement, oficialmente il n'y a nunca ha jamais habido eu, ninguna il y a jamais eu de comunicación que communication qui permitiera pourrait acceder permettre a las zonas donde han puesto a los d'accéder migrantes. aux zones où ils ont mis les migrants. Estos migrantes se encuentran atrapados en las fronteras de 3 países, Túnez, Libia y Argelia, que rechazan brindarles ayuda y acogida. Amin Snoussi nos explicó cómo se ha llegado a esta situación marcada por la creciente xenofobia y racismo en Túnez. Il est inutile de dire que No tiene il y a un sentido moment decir que précis où le hubo un racisme a momento commencé au pays. Le preciso en racisme a el que toujours comenzó existé el dans ce racismo en pays. Túnez. Par El contre, racismo il y a siempre ha bien un existido en moment où le Túnez. racisme Por otra est parte, devenu si hubo un momento en el que institutionnel, el si l'on peut racismo se dire. hizo institucional, por así C'est decirlo, en fue el février pasado dernier mes de où il y a eu febrero, cette cuando el communication du presidente de président de la la République República qui a été publicó una publiée sur les réseaux declaración en sociaux las redes où sociales on en la accuse que les acusaba migrants, a los et je migrantes, cite, lo cito, d'altérer de l'agrément de la alterar la partie demografía de faisant Túnez, partie d'un acusándolos de complot formar parte de un complot occidental ou je ne sais occidental para quoi, cambiar la et demografía l'objectif de étant Túnez para d'altérer la despojarla démographie de su tunisienne pour identidad lui árabe retirer son musulmana. identité. Lo que Et ocurre finalement, actualmente en c'était en Sfax fait
Es en realidad una consecuencia lógica de lo que venimos oyendo desde hace varios meses sobre los migrantes, lo que venimos oyendo por parte de las autoridades, pero también por parte de ciertos partidos que antes no existían, que no tenían legitimidad política y que ahora son cada vez más fuertes. Pensamos en particular en la existencia de un partido nacionalista tunecino que retoma las teorías del gran reemplazo, que retoma las teorías de la extrema derecha europea y que acusa a los migrantes de ser todos criminales. Con esta lógica de extrema derecha que conocemos y que pide el cierre total de las fronteras tunecinas y este repliegue identitario. Y ante esa situación que podría describirse como trágica, resulta notable el silencio tanto de las organizaciones nacionales como internacionales. Creo que hay una verdadera falta de voluntad política para luchar contra lo que está haciendo el gobierno. Creo que hay muy pocas organizaciones que tengan la voluntad de decir lo que está pasando. He hablado con especialistas que me han dicho que podemos utilizar el término crimen contra la humanidad porque estamos atacando a un grupo que intentamos destruir. E intentamos quitarle a Túnez toda su identidad africana, de hecho, y por eso es chocante que estas instituciones no reaccionen, pero no creo que tengan la voluntad política de hacerlo. Según analistas políticos, existe una preocupante tendencia hacia una radicalización del pensamiento y las actitudes de cierta parte de la sociedad tunecina, así como una creciente hostilidad hacia los migrantes y las personas negras. Muchos observadores temen ahora que se repitan escenas similares a las presenciadas la semana pasada en Sfax, en un contexto de indiferencia generalizada. Cambiamos de tema y de país. A finales de junio, un equipo de periodistas de la agencia de noticias Reuters visitó Tigre por primera vez en 2 años. Después del alto el fuego acordado en noviembre que puso fin a los combates entre las fuerzas regionales y el ejército federal etíope, las armas han dejado de sonar, pero la ayuda alimentaria fue interrumpida debido a casos de corrupción. Les alertamos que las siguientes imágenes pueden herir algunas sensibilidades. En esta cama de hospital, Sige lucha por respirar y por aferrarse a la vida. Con 10 años, ahora solo pesa 10 kilos. Su familia, desplazada de la región de Tigre tras 2 años de guerra, se encuentra en una situación desesperada. Hoy ya no puede comer. Al principio intentamos darle sopa mezclada con leche, pero por desgracia ha dejado de comer. Todo porque para empezar no teníamos comida. En este hospital de la capital regional, ya 8 niños han muerto de inanición en mayo. Este pediatra elige algunas de sus palabras en inglés para no ser entendido por su joven paciente y sus padres. Esta familia ha sido desplazada, no pueden comprar los medicamentos que necesitan para el tratamiento y nosotros no podemos proporcionarlos, así que los tenemos en observación hasta el final. Es terrible. Desplazamientos de poblaciones, destrucción de cosechas, interrupción de la ayuda alimentaria. En Tigre, el conflicto entre las fuerzas regionales y el ejército federal está provocando una grave crisis alimentaria agravada por la sequía. Tras el alto el fuego del pasado 2 de noviembre, los flujos de ayuda se han reanudado. Pero los 2 principales donantes, USAID y el Programa Mundial de Alimentos, descubrieron un desvío generalizado y sistémico de grandes cantidades de alimentos que interrumpieron sus programas. El gobierno etíope criticó la decisión y declaró que iba a abrir una investigación. Los agentes humanitarios que están identificando a los futuros beneficiarios de la ayuda esperan poder redistribuirla rápidamente. Seguimos avanzando hacia la reanudación de las distribuciones de alimentos en Etiopía. Esperamos reanudar las distribuciones de alimentos en julio, empezando por la región del Tigre. Según las autoridades regionales de Tigre, al menos 595 personas han muerto ya de hambre desde abril. Pero la cifra podría ser mucho mayor. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos estima que más del 80% de los 6 millones de habitantes de Tigre dependen de la ayuda alimentaria.
Concluimos nuestra edición desde la ciudad de Londres, donde se lleva a cabo una exposición de fotografía contemporánea. El evento tiene como objetivo desafiar la mirada tradicional hacia el continente africano y construir nuevos relatos a través del poder de esta forma de arte. La exhibición, denominada Un Mundo en Común, se expone en el renombrado Tate Modern de Londres. Más de 150 obras de 36 artistas africanos están presentes y cada artista aporta su propia perspectiva sobre África y su relación con la historia y el resto del mundo. La curaduría está a cargo de Oseyi Bonsu, a quien nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, tuvo la oportunidad de entrevistar. En esta exposición puedes encontrar muchas formas diferentes en las que los artistas se involucran con la fotografía. A veces es un retrato, a veces es a través de la investigación de archivos, a veces es fotografía urbana, fotografía de paisajes. Creo que todos están conectados con esta idea de una especie de humanidad colectiva o una humanidad compartida que vincula a África con el resto del mundo. Por lo que es realmente un intento de no solo pensar en el tipo de fotografía de una manera tradicional, ya sea artística o documental, pero las formas en que el artista desafía las fricciones entre las formas tradicionales de representar la historia africana. Nuestro corresponsal habló también con Ndidi Dike, artista nigeriana, quien presentó una instalación titulada Historia de una ciudad en caja. Su trabajo aborda la influencia de los colonizadores en la dirección y administración de la ciudad de Lagos. La artista nos compartió la historia de su obra. HMS City in a Box is my interpretation of Lagos. Historia de una ciudad en una caja es mi interpretación de Lagos. Habla de información. La información es poder. La información puede ser accesible y no accesible. Este sistema de archivos de caja es el sistema colonial que usaron para administrar y hacer funcionar Lagos en un momento determinado. Y cuando miré la estructura de la caja en sí, sentí que en realidad podría ser una estructura arquitectónica que también habla de los entresijos e intrigas de la burocracia en Lagos durante esa época de la era colonial. También está relacionado con la Bienal de Lagos y la Casa de la Independencia. Habla de nuestra historia pasada con los colonialistas. Lagos Biennale and the Independence House, and it talks about our past history with the colonialists. Les dejamos con imágenes de la exposición. Gracias por acompañarnos. La actualidad internacional sigue en France 24.